Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Hoy vamos a hablar de la Biblia. ¿Por cuál libro comenzar? ¿Por cuál libro comenzar a leer la Biblia? Esa es la pregunta que queremos plantear y la pregunta que queremos responder. Entonces, en el video de hoy vamos a dar una respuesta que creemos, a nuestro juicio, es la más apropiada para las personas. En la actualidad nos dicen distintas personas por qué libro comenzar a leer. Algunos nos dicen que debemos leer el Evangelio según San Juan o el Evangelio de Juan. Otros nos dicen que debemos leer el libro de Hechos. Otros nos dicen que leamos Gálatas. Otros nos dicen que debemos comenzar a leer Salmos y Proverbios. Otros nos recomiendan leer el Nuevo Testamento desde Mateo y finalizar en Apocalipsis. No hay una concesión concreta y absoluta sobre qué libro de la Biblia comenzar a leer primero. Entonces, debido a eso, y debido a que la respuesta popular es comenzar a leer el Evangelio según San Juan, nosotros creemos en este momento que esa no es la forma apropiada de comenzar a leer la Biblia, sino que creemos otra cosa. Y antes de darles la respuesta a esta pregunta y darles lo que nos parece a nuestro juicio la forma correcta de comenzar a leer la Biblia, les voy a mostrar algunos conceptos sobre la compaginación de la Biblia. La compaginación que la Biblia presenta o que presentó en su momento en el primer siglo. La compaginación que tenían los primeros cristianos. Un detalle importante que no se nos debe olvidar a nosotros es que los primeros cristianos, cuando usted lee el libro de Hechos, en ese momento aún no estaba redactado el Nuevo Testamento. Iba a comenzar su proceso de redacción, pero aún no estaba redactado el Nuevo Testamento. Simplemente los primeros cristianos tenían el Antiguo Testamento. Ahora les voy a mostrar en pantalla un concepto, una idea. La palabra Tanakh, que ustedes observan ahí en su pantalla, Tanakh, es una palabra hebrea, pero no es una palabra que tiene una traducción al español o a otro idioma, no. Es un acróstico y como tal no tiene una traducción específica al español. Y el Tanakh es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, le llaman algunos. El Antiguo Testamento en Israel se conoce como Tanakh. Y Tanakh es un acróstico. Ahora les voy a explicar por qué surge este acróstico. El Antiguo Testamento se dividió en 3 secciones principales y únicas. Estas 3 secciones conforman todo el Antiguo Testamento. Se dividió así, no sé específicamente el motivo, pero así está estipulado y el Señor Jesús reconoció esta triple división cuando Él está hablando. Y eso lo vamos a observar en el libro de Lucas. Más adelante vamos a presentar el pasaje de la Escritura donde Jesús habla de esta triple división, que se debía cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él. Así que, dicho esto, vamos a explicar ahora, les voy a mostrar lo que significa Tanakh. Bueno, como les dije anteriormente, Tanakh es un acróstico. Y Tanakh, el término Tanakh, es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora observamos el acróstico. ¿A qué se está refiriendo? La TA, la TA de Tanakh, TA, se toma del término hebreo Torá. Torá significa al español instrucción y otras veces también se traduce como ley. Incluso en la Reina Valera 1960 se traduce mayoritariamente como ley. Pero el significado primario de Torá es instrucción. Son instrucciones. Y la Torá o la instrucción está conformada por 5 libros, que son los primeros 5 libros que usted encuentra en cualquier Biblia. Luego tenemos las letras NA. NA corresponde a la sección denominada Ketuvim. Y Ketuvim quiere decir profetas. Profetas. Navihim,
perdón por ese error, Nabihim quiere decir profetas. La NA de Tanakh corresponde a los Nabihim. Y por último tenemos la letra K, que corresponde a los Ketuvim. Ketuvim quiere decir al español escritos. Entonces, esta es la triple división de el Antiguo Testamento o el Tanakh. Y cada una de estas secciones contiene libros, contiene los distintos libros que usted encuentra en su Biblia. Ahora les voy a presentar en pantalla una figura, una imagen que nos muestra a nosotros una perspectiva completa de los libros de la Biblia, de esta triple división, incluyendo también el Nuevo Testamento. Pero voy a mostrarles primero solamente el Tanakh. Aquí está en imagen, lo pueden observar. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver lo siguiente, ver las tres divisiones del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento o Tanakh. Ahí están las tres divisiones. Entonces, esta triple división, aquí están los primeros 5 libros de la Biblia, son lo que corresponde a la Torá, o instrucción o ley. Luego tenemos la segunda sección, que es la de los Nabihim, profetas. Y aquí tenemos varios libros. Y bueno, esta imagen la aporta la Sociedad Bíblica Iberoamericana dentro de sus estudios de la Biblia. Les voy a dejar en el link de la descripción del video. Les voy a dejar un link en la descripción del video donde ustedes pueden adquirir este material y pueden observar por qué se compaginó de esta forma el Antiguo Testamento. En esta imagen están, ustedes observan 22 libros en total. Aquí está el número 22, lo voy a tratar de hacer más grande para que ustedes lo observen. Y miren, el número 22, que vendría siendo el libro de Cantar. Ese vendría siendo el libro número 22. Entonces, como observamos en la sección de los profetas, tenemos que hay libros que contienen más de un escrito. Por ejemplo, Josué y Jueces son un solo libro en el Antiguo Testamento de Israel, o un solo rollo. Por ejemplo, también tenemos el caso de los reinos, que corresponde a Samuel, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes y 2 de Reyes. Estos 4 escritos corresponden a un solo libro. Lo mismo pasa con Abdías, Joel y Jonás, corresponden a un solo. Luego tenemos el caso también de Jeremías, Lamentaciones, Nahum, Sofonías, Habacuc, que corresponden a un solo libro. Entonces, si nosotros compaginamos de esta manera el Antiguo Testamento, vamos a obtener como final 22 libros, no 39 libros como aparecen en casi todas las traducciones al español de la Biblia. Y existe evidencia de que esta era la compaginación que los apóstoles tenían en el primer siglo, la compaginación del Antiguo Testamento. Y es la que se ha querido restaurar en la traducción de la Biblia textual, cuarta edición. Así que, dicho esto, esta es la triple división del Antiguo Testamento o Tanakh. Y ahora les quiero presentar cómo el Señor Jesús habla acerca de esto en Lucas 24:44. Dice así el Señor: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí vemos con color cómo el Señor hace una clara distinción entre la ley de Moisés o la Torá, los profetas y los salmos o los escritos.
los profetas, en este caso los Nabihim y los escritos, o los salmos, los Ketuvim. Entonces ya en los tiempos del Señor Jesús estaba esta triple división del Antiguo Pacto, y era la que los apóstoles después manejaron en el periodo del libro de los Hechos y antes de que se redactara el Nuevo Testamento. Entonces ahora volviendo a nuestra pregunta de cuál libro comenzar a leer la Biblia, nosotros creemos y pensamos que se debe comenzar a leer la Biblia desde el Antiguo Testamento, desde el Tanakh, desde el primer libro que usted encuentra en la Biblia, el cual es el Génesis o Bereshit en hebreo. Si nosotros mirásemos la Biblia como si fuera un libro común y corriente, obviamente la Biblia no es un libro común y corriente, es un libro sobrenatural. Pero si la miráramos como que si fuera un libro común y corriente, nosotros, cuando vamos a leer un libro común y corriente, nosotros no empezamos a leer el libro por la mitad, o no empezamos por el final, no empezamos por los 3/4 o por el cuarto del libro, no. Siempre empezamos por el inicio, ya sea la portada, luego la dedicatoria, el apéndice, la introducción o el índice, luego comenzamos con el desarrollo, el desenlace, luego terminamos con la conclusión y por último por la bibliografía. Entonces, ¿por qué leer la Biblia de manera desordenada? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué la Biblia comenzar a leerla de manera desordenada? Si nosotros un libro común y corriente lo comenzamos a leer por orden para poder entender la idea. Es más, si usted va a un libro común y corriente y lo abre desde la mitad de la página y comienza a leer, usted se va a dar cuenta en el avance de la lectura, se va a dar cuenta de que hay mucha información que desconoce porque no leyó el inicio del libro, no leyó el principio del libro. Entonces es necesario que usted vuelva al inicio y comience a leer desde el inicio para contextualizarse de lo que está ocurriendo en la mitad del libro. Con la escritura pasa lo mismo. Si usted comienza a leer desde el Nuevo Testamento, usted va a perder todo un contexto, toda una cantidad enorme de información que le va a traer muchos errores y muchas consecuencias en su estudio y su comprensión del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos viene a explicar, nos viene a interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Es más, el Nuevo Testamento está lleno de pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento, los cuales son explicados, exhortados e interpretados y enseñados a los cristianos. Entonces, si usted no conoce el Antiguo Testamento, no va a entender el Nuevo Testamento. Y si lo logra entender, va a llegar a conclusiones erróneas e equivocadas. ¿Por qué? Porque le falta la información del Antiguo. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que me he encontrado con jóvenes, con ministros que defienden la idea de ir a pubs, de ir a discotecas, de ir a antros, de ir a lugares donde uno puede ir a disfrutar una fiesta, un bailecito. ¿Por qué? Porque ellos esgrimen el argumento de que Jesús iba a fiestas y no era un aguafiestas, sino que Jesús participaba e incluso era una participación activa en esas fiestas. Entonces, estas personas, ignorando el Antiguo Testamento, ignorando el contexto histórico, cultural del Nuevo Testamento, llegan a esta conclusión de que Jesús iba a fiestas como de acuerdo al concepto de fiesta que nosotros tenemos en la actualidad. Pero resulta de que si usted lee el Antiguo Testamento, Dios estableció ciertas festividades para el pueblo de Israel en honor, en alabanza y en dedicación al Señor. Y cada fiesta que el Señor estableció tenía un contenido profético que anunciaba ciertas cosas en el porvenir. Y estas fiestas muchas de ellas eran sombras de acontecimientos en el futuro, de cosas que el Señor Jesús tenía que hacer. Y estas fiestas eran instruidas por Dios, tenían una instrucción, tenían una serie de detalles que el pueblo debía cumplir para hacer la fiesta del Señor.
Entonces Jesús, cuando participaba en fiestas, no participaba en una fiesta como nosotros la conocemos hoy en día, con discoteca, con trago, con baile, con hombres y mujeres, en este caso conquistándose. No, Jesús participó en las fiestas santas que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento. En ese tipo de fiestas participó Jesús. Uno no puede comparar las festividades del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, con las festividades de los pueblos paganos. En este caso, de nuestra cultura occidental. Así que ese es un ejemplo de muchos ejemplos más de gente que toma textos aislados del Nuevo Testamento y por no entender el Antiguo Testamento llega a conclusiones e interpretaciones erróneas. Así que eso les queremos compartir. La recomendación es comenzar a leer desde el Génesis en adelante. Y como les mostré hace un instante atrás, la división del Antiguo Testamento, aquí está el orden por el cual uno podría comenzar a leer. La Biblia textual cuarta edición contiene este orden en el Antiguo Testamento. Esta triple división, así como están enumerados los libros acá del 1 al 22, y lo más increíble es que cada número corresponde con cada letra del alefato hebreo. El alefato hebreo contiene 22 letras y el Antiguo Pacto o el Tanakh contiene un libro por cada letra del alefato hebreo. Esto es maravilloso. Es como el Salmo 119. Cada 8 versículos comienza una nueva letra del alefato hebreo. Entonces hay una letra del alefato hebreo con 8 versículos y así va sucesivamente hasta llegar a la letra 22 con 8 versículos más. Entonces ahora quiero mostrarles el nuevo pacto, cómo lo tiene compaginado en este caso la Sociedad Bíblica Iberoamericana, la Biblia textual cuarta edición. Aquí está el nuevo pacto. Tenemos los libros del 23 al 27 con el relato de los 4 escritores de los primeros libros del Nuevo Testamento, que son Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Tenemos a Lucas y Hechos como libros juntos, contiguos en este caso, porque son escritos por el mismo Lucas. Y tenemos que aquí se forma como un símbolo de la cruz. Y otro detalle importante que se me olvidaba era el siguiente, miren. Déjeme exhibir el Tanakh. Aquí está el Tanakh. Ya. La escritura hebrea va de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Y la escritura griega va de izquierda a derecha, como nosotros escribimos en la actualidad, en español. Y ambas escrituras están apuntando hacia el centro. Les voy a mostrar ahora el nuevo pacto o los libros de la Biblia, la compaginación, cómo se debería tener, completa. Como pueden observar, tenemos los libros o la triple división del Antiguo Pacto y la triple división del Nuevo Pacto, ambas apuntando hacia el centro. Y en el centro tenemos los 5 libros, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, los cuales hablan acerca del Señor Jesucristo, su vida, su nacimiento, su vida, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión, su entronación, y los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Estos 5 libros conectan como una piedra angular, conectan los libros del Antiguo Pacto del Tanakh con los libros del Nuevo Pacto, los apóstoles y profetas, como dice Pablo en la Escritura, que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Ahí tenemos la cruz, Jesucristo. Y a esta piedra del ángulo están afirmados 2 ejes, el eje de los apóstoles y el eje de los profetas, o sea, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y tenemos la triple división. Y, como les decía, todos estos libros están apuntando hacia el centro. Tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto están apuntando hacia el centro, hacia la cruz, hacia el Señor Jesucristo. Tenemos una triple división del Nuevo Pacto, la cual se las voy a exhibir ahora. Y esta triple división
como último libro es el Apocalipsis, como profético. Tenemos la división de los escritos de Pablo y las epístolas generales que son escritas por Jacobo o Santiago, Pedro, Juan y Judas. Dentro de los escritos de Pablo se tiene el libro de Hebreos. No se sabe a ciencia cierta quién es el escritor del libro de Hebreos. Algunos dicen que puede ser Apolos, otros dicen que es Pablo, pero no hay una respuesta definitiva. Lo que sí, al final del libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dice que está con Timoteo, o que se va a encontrar con Timoteo. Y eso les da que pensar a muchos diciendo de que lo más probable es que sea Pablo. Lo que pone en duda sí este postulado es que Pablo en todas sus cartas siempre se presenta al inicio. En cambio en el libro de Hebreos no se presenta, no hay una presentación del escritor. Como que está en el anonimato. Pero bueno, se ha dejado acá el libro como posiblemente escrito de Pablo. Pero bueno, eso no es un detalle que hay que hincar el diente. Simplemente quiero mostrarles la triple división. Y ahora les voy a presentar la vista general. Aquí está. Entonces, si nosotros observamos, esto es como tener la figura de la menorá. La menorá es, entre comillas, el candelero o el candelabro. La menorá es este candelero de 7 brazos, que es como circular. No tengo una imagen acá como para exhibirla, para que ustedes la puedan observar. La menorá es, como les dije anteriormente, es ese candelero de 7 brazos. Hay un brazo central y 3 brazos a los lados. Y esto nos habla de que la escritura es como esa menorá, esta triple división. Y acá obtenemos en total ya no 66 libros, sino que obtenemos un total de 49 libros, lo cual es la multiplicación de 7 por 7. Y esto es maravilloso saberlo porque es como que la firma del Creador, la firma del Señor estuviera en este escrito sagrado, en la Escritura, en la Biblia. Porque el Señor, el 7 por 7 o el número 7 es un número perfecto y es como la firma de Dios. Dios también mide los tiempos en séptimos. Si por ejemplo nos ponemos a analizar, la semana tiene 7 días y después de 7 días el séptimo se descansa y después comienza una nueva semana de 7 días. Luego tenemos que cada 7 años el Señor promulgaba un año Shabbat, que el año Shabbat básicamente quiere decir que es un año de descanso. Es un año de descanso para la tierra porque el Señor no quería que el pueblo estuviera todo el tiempo desgastando la tierra. No quería que el pueblo desgastara la tierra, sino que la hiciera descansar también. Porque el periodo de trabajo de la tierra era 7 años. Para nosotros los seres humanos es de 7 días. Perdón, es de 6 días y el séptimo se descansa. El periodo de descanso de la tierra es cada 6 años la tierra puede trabajar y el séptimo año descansa. Entonces, nosotros, el Señor nos está mostrando de que la tierra también es como aparentemente como un ser humano que trabaja la tierra, porque la tierra como que trabaja y debe descansar. Entonces la tierra, su periodo de trabajo es 6 años y el séptimo año descansa. Esa era la orden que el Señor le dio al pueblo, que eso debería hacerse en la actualidad en muchos lugares, el hacer descansar la tierra. No tendríamos tanta sobreexplotación, no habrían desaparecido especies animales ni especies de árboles o vegetación. Luego tenemos que, y también cada 7 meses el Señor estableció una fiesta importante en Israel, que era la fiesta del Yom Kippur. Y en esa fiesta era donde el pueblo recibía el perdón de sus pecados por un año nuevamente. Cada 7 años era el año de la remisión. La remisión quiere decir que las deudas de todos eran canceladas. Es decir, las personas ya no eran deudores de nada. Y, bueno, por último tenemos que cada 7 por 7, en este caso cada 7 años por
por 7 años, que son 49, venía la fiesta del jubileo, o el año del jubileo, que era el año 50, era el año del jubileo. Y el año del jubileo consistía en que las personas que perdieron sus propiedades, que perdieron sus terrenos, que perdieron todas las cosas que ellos tenían como bienes, las iban a recuperar de balde, sin trabajar, sin pagar. Sus deudas iban a ser finalizadas y iban a recuperar todo lo que habían perdido. Tal vez en su vida ellos hicieron un mal negocio o hicieron una mala inversión y perdieron sus bienes, sus casas, sus terrenos, sus muebles. Entonces, en el año del jubileo, el año 50, ellos iban a recuperar todos los bienes que tuvieron que utilizar para pagar la deuda que tenían. Y así dice el Señor que los que eran ricos iba a evitarles a ellos enriquecerse a tal punto de que iban a empobrecer al resto. Dios no tiene problema con los ricos, Dios no tiene problema con las personas que tienen dinero y que tienen bienes. Lo que sí Dios tiene problemas es con las personas cuando son avarientos, cuando ya no están conformes con vivir en una casa, sino que se conforman con dos, no se conforman ni con 2, ni con 3, ni con 4 casas, ni con un auto, ni con 2, ni con 3, ni con 4 autos, sino que quieren más y más y más. Y van a habitar las 10 casas a la vez, van a conducir los 10 vehículos a la vez, van a visitar los 10 terrenos al mismo tiempo. No. Entonces el Señor lo que quiere con este año del jubileo es hacerle ver al pueblo de que Él también es justo, que a las personas que perdieron sus cosas por un mal pasar en la vida, por un mal negocio, una mala inversión, la pueden recuperar en ese año de balde. Y los que se enriquecieron a costa de quitarle su bien a esta persona, obviamente se lo quitaron tal vez de manera justa porque era la deuda que tenía el individuo, pero Dios así evita que las personas se enriquezcan empobreciendo al resto. Así que esto debería aplicarse en todas las naciones, en todos los países del mundo. Y esto traería una justicia, una verdadera justicia social a la humanidad. Pero bueno, la gente decide hacer cualquier cosa menos obedecer al Señor. Entonces, el Señor cada 7 tiempos siempre hace algo. Es como su firma, el número 7. Y acá vemos en esta compaginación de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, vemos la marca del 7×7 que es 49. Así que eso es lo que les quiero compartir, estimados evangelizadores. Y como les dije al principio del video, lo más apropiado para nosotros es comenzar a leer la Biblia desde el Génesis y siguiendo la compaginación que les exhibí hace unos minutos atrás. Ustedes pueden retroceder después del video y también en la descripción del video les vamos a dejar el link al material, al documento, para que también lo tengan y lo puedan observar y leer también el porqué de esa compaginación. Así que, sin más que agregar, les deseamos shalom y recuerden lo que siempre decimos. El Señor Jesús nos hizo un llamado a todos nosotros de que debemos ir por el mundo a evangelizar. Shalom.